Hola, ¿cómo están? Yo soy Denise Guadarrama y el día de hoy vamos a ver un video a petición del suscriptor Carla. Muchas gracias por escribirnos. Vamos a realizar lo que es la técnica velvet o pulverizado en un mousse y en unas piezas de chocolate. Acompáñanos. Para empezar a trabajar este tipo de técnicas es muy importante la parte donde vamos a trabajar, la mesa o el espacio. Lo que hacemos es taparlo con film, un poco de film, utilizar papel encerado, hasta podemos llegar a hacer una pequeña caja con un espacio para poder trabajar de este tipo de técnica, ya que va a soltar mucho lo que es la manteca de cacao. Entonces, para evitar que se quede pegado o batallar hasta limpiar tu área de trabajo, yo lo recomiendo que puedas vitafilar y el momento que terminemos de trabajar simplemente quitamos el vitafilm y ya está listo pues tu área de trabajo y ya está limpio. Ok, la técnica de pulverizado también le llaman velvet o aterciopelado. Esto se utiliza en bases de mousses, postres fríos, helados, que podemos congelar a menos 18 grados y poder hacer un espriado a base de chocolate, manteca de cacao y que quede esos pequeños gotitas, ¿no? Que se van marcando una sobre otra. Ese es el aterciopelado que normalmente vemos en diferentes postres. ¿Por qué es importante llevar a menos 18 grados? Porque vamos a utilizar este postre frío, después de que se saque de molde, lo vamos a utilizar o espriar y la preparación tiene que estar a 45 grados, 50 grados. Y una vez que hagamos este choque entre el chocolate de 45 grados a un postre de menos 18 grados, ¿qué va a hacer? Va a llegar a cristalizar de cierta manera que se van a colocar esa finita capa que vemos. ¿Okay? Nosotros utilizamos moldes de silicón, en este caso Silicomar, que lo podemos utilizar sin problema. ¿Qué me da de ventaja este tipo de moldes? Bueno, porque al llevarlo a menos 18 y si mi preparación está bien equilibrada, no voy a batallar nada en desprender. ¿Okay? Desprendo y yo inmediatamente puedo utilizar mi pulverizado o mi mezcla. Entonces vamos a empezar a hacer la mezcla de chocolate, manteca. Es muy importante esta parte o esta preparación, porque realmente ahorita vamos a utilizar un chocolate blanco. Este es chocolate blanco solamente. ¿Qué pasaría si yo utilizo este chocolate así? Está fluido, pero todavía tiene una densidad que si yo pongo en la pistola o en lo que es el cartucho de mi pistola, lo va a llegar a tapar. Entonces recordemos que esto está a 40, 45 grados. Si yo lo aplico a la pistola, que va a estar un poco fría, se va a empezar a cristalizar y va a tapar la salida de mi pistola. Va a ser muy difícil de destaparla y no voy a poder dar ese terminado que quiero en mis postres. Entonces lo que vamos a hacer es, con un poco de manteca de cacao, en este caso voy a utilizar mezcla de 60-40, 60% chocolate. Podemos utilizar un chocolate semi amargo, amargo, con leche y el 40% de manteca de cacao. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues simplemente lo llevo al microondas, lo puedo poner entre 30 a 40 segundos, lo voy mezclando, se va fundiendo y simplemente lo que vamos a hacer es mezclar. ¿Ok? Yo coloco aquí y voy mezclando. Para no batallarlo podemos poner un bote de litro. Vaciamos nuestra preparación. Si podemos también llevar a fundir nuestro chocolate junto con la manteca, sí, lo podemos juntar y lo podemos llevar a fundir. Aquí lo que hice para no batallar, ya lo tengo fundido. Aplico mi chocolate y aplico mi manteca totalmente, lo que tengo en el bowl. Y vamos incorporando. ¿Ok? Vamos mezclando. ¿Cómo pintar nuestra preparación? Por ejemplo, si yo no quiero esta preparación en blanco, quiero hacer algún tipo de color según mi postre, sea el sabor. Si vamos a hacer algún postre, por ejemplo, de frambuesa, podemos pintarlo de rojo. ¿Cómo lo pinto? Utilizamos lo que son lacas, colores en laca, o lo que son ya mantecas de cacao ya pigmentadas. Es muy importante que el color que agreguemos a nuestra preparación sean colores liposolubles, que son colores que son agradables para la grasa o que son compatibles con la grasa, porque también existen colores hidrosolubles, que por la palabra sabemos que son
compatibles con agua. Entonces en este caso vamos a utilizar siempre los colores liposolubles, ¿ok? Una vez que nuestra preparación esté bien mezclada, aquí podemos agregar la laca o también podríamos agregarla ya en nuestra manteca y una vez que la tengamos ya pigmentada, la agregamos a nuestro chocolate. Listo, como vemos aquí ya la tenemos bien mezclado. Si se fijan, está mucho más fluido a la preparación o al chocolate principal que teníamos, ¿ok? Entonces ya está mucho más fluido. Esta fluidez me va a ayudar a que pueda pasar por la válvula de la pistola y no tengamos ningún problema. Podríamos utilizar lo que son aerógrafos, sí podemos utilizarlos. Lo que pasa con los aerógrafos es que no tiene tanta fuerza para aventar lo que es la mezcla. Entonces, ¿qué podemos hacer con el aerógrafo? Lo que podemos hacer es dar una pequeña capa en lo que es nuestro postre, esperar un poco, dar una segunda capa y se van a ir marcando esos pequeños aterciopelado que queremos. Pero en este caso, como vamos a trabajar con una pistola, más adelante lo vamos a ver, van a ver que con una capa finita va a quedar el resultado que queremos. También en este tipo de preparaciones, que es muy importante, es que no sea una capa muy gruesa, porque entre más gruesa lo que lleva a pasar es que nos truena. Cuando queremos mover nuestro postre de un plato a otro y que ya lo tenemos pulverizado, llega a pasar que se llega a tronar. Cuando lo tenemos presentado en nuestro evento, llega a pasar, es porque la capa está muy gruesa. Entonces recordemos que el chocolate va a estar a 45, nuestro postre va a estar a menos 18, y al llegar a ese punto de choques de temperatura, es muy fuerte, se van a ver la diferencia determinado. Entonces tener mucho cuidado en aplicar a esa temperatura. Por ejemplo, aquí tengo lo que es mantecas de cacao ya pigmentadas, existen varias marcas. Yo recomiendo mucho esta marca, tiene diferente tipo de tonos de colores, podemos combinar uno con otro y realmente esto lo podemos acercar. Lo que hice fue solamente fundir, igualmente 30 segundos en microondas. Vamos a aplicar aquí un poquito, va a cambiar el color. ¿Okay? ¿Cuánta cantidad? Pues realmente es del color que queramos nuestra preparación. Ahora, otra pregunta, ¿podríamos agregar esto directamente al chocolate sin manteca de cacao? Sí podríamos, solamente pues hay que ajustar las cantidades para poner. Si se fijan, ahí me va a dar un tono suave. Si yo quisiera colores muy intensos, ¿qué pasa? Recuerden que el chocolate blanco sigue teniendo la misma color, que ya no es blanco totalmente, ¿sí? Va a generar que tu color se pinte o se torne como este de aquí. Si queremos tonos muy fuertes, deberíamos de pintar o de hacer una base con chocolate blanco. Agregamos lo que es la manteca color blanca. Una vez que ya tengamos nuestra base blanca, ahora sí colocamos los colores para que nos dé un tono mucho más fuerte. Eso nos va a ayudar en nuestras preparaciones y no tener que agregar tanta manteca, ¿ok? Entonces yo quiero tonos muy leves. Voy a agregar un poquito más y voy a mezclar. ¿Ok? Ahora, este tipo de técnicas no solamente tienen que ser en postres fríos o en lo que son helados, también lo podemos hacer en piezas de chocolate. También se recomiendan por lo menos de 5 a 10 minutos, meter antes en congelación para que agarren esa temperatura de frío y poder hacer el choque de temperaturas y que se haga nuestro pulverizado. Entonces aquí ya tenemos nuestro tono. Listo, empezamos a trabajar. Listo, aquí tenemos nuestro postre o mousse listo. Ya lo acabamos de sacar de congelación, estaba a menos 18 grados, lo que es la temperatura que les recuerdo que es la correcta para poder hacer este tipo de técnica. Necesitamos que nuestra base esté lisa. Otra cosa, si guardamos nuestro postre mucho en congelación y se llega a hacer una capita de hielo, lo mejor es quitar esa capa de hielo, porque una vez si lo ponemos así o que tenga un poco de escarcha, ¿qué va a pasar? Que vamos a pulverizar y se va a empezar a caer ese hielo. Entonces, pues se cae el hielo, se va a caer nuestra capa de pulverizado. Entonces ya tenemos nuestro postre bien congelado, tenemos nuestra preparación o mezcla de chocolate con manteca y color a 45 grados. En este tipo de técnica les recomiendo que tengan a la mano una pistola de aire caliente. ¿Por qué? Esta nos va a ayudar a tener una buena temperatura en nuestra válvula o en nuestra pistola que vamos a utilizar, y al momento de vaciar lo que es la manteca o el chocolate no se cristalice, ¿ok?
En este caso voy a utilizar una pistola como estas. Esta pistola pues está conectada a lo que es un compresor. Hay pistolas que también son totalmente eléctricas, como les comentaba. También podemos utilizar algún tipo de aerógrafo, pero en este caso lo ideal pues es ocupar este tipo de pistolas que tengan un poquito más de potencia. Como les comentaba, hay que calentar un poco. Como este tipo de pistolas no son de plástico, porque algunas sí los aditamentos como este de arriba es de plástico, pues recomiendo que no le den mucho calor porque nos podemos llegar a fundir. Entonces en este caso nada más me está ayudando a fundir lo que se pudo haber quedado en la válvula, o también nos puede ayudar cuando queramos limpiar la pistola. Cuando terminemos de trabajar, solo lo que hacemos es aplicarle un poco de manteca y vaciar todo lo que pueda tener en esta parte. Entonces vamos aplicando calor. Y vaciamos lo que es nuestra mezcla. Antes de esto yo ya utilicé un colador. Es muy importante que primero colemos la preparación. ¿Por qué? Porque si llega a caer algún tipo de chocolate que no está fundido, algún tipo de manteca, nos va a llegar a tapar nuestra válvula. Entonces vamos a colocar un poquito de mezcla. Okay. Calentamos. Lo probamos un poco antes en la mesa, solamente para verificar que nos vaya a salir el color o que salga el exceso del color que pudo haber quedado en el trabajo pasado que hicimos. ¿Ok? Una vez que ya lo probamos, siempre a esta altura no colocar nuestra pistola cerca, sino más o menos esta distancia está bien. De forma regular, de forma no saturar en un solo espacio. Listo, ahí se van formando las burbujas. Nos falta mezcla. Volvemos a colocar mezcla. Volvemos a dar calor. Probamos y empezamos a aplicar. Siempre dando vueltas, no solamente aplicar en un solo lugar. La parte de abajo. Muy importante que cuando hagamos esto en los postres, siempre cuidemos esa parte de abajo que llega a dar la curvita, porque eso al momento del montaje en nuestro postre se llega a notar. Listo, con esta cantidad es suficiente. Y una vez que tengamos nuestro postre pulverizado, es muy importante llevarlo a refrigeración. Nunca llevarlo otra vez a congelación. ¿Qué va a pasar? Si no, se va a empezar a craquelar o se va a empezar a formar lo que son hielito en la parte de encima, y no queremos eso. Siempre de congelación a refrigeración y de refrigeración aquí afuera. Listo, así quedaron nuestras preparaciones con la técnica de velvet o pulverizado. Recordemos que la temperatura es muy importante, ya que si no la respetamos, vamos a tender a que nuestro postre se empiece a craquelar. Entonces, muchas gracias por escribirnos. Por favor, cualquier comentario que tengan, duda o cualquier video que les gustaría verlo por aquí, avísenos y estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Corte. No sale.